Maestro Ricardo Sevilla, periodista, articulista y escritor. Te mando un abrazo, maestro Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Vicente. Estoy muy bien, con muchísima información que se está gestando allá en España, la España consentida de Enrique Krause. ¿Qué estará sucediendo ahí desde hace mucho tiempo? Es algo que no se cuestionan los articulistas ni los columnistas de la derecha, no se cuestionan por qué el hecho de que ciertos intelectuales, tras una vida llena de privilegios, decidan visitar, cuando no irse a vivir de plano a España. Estoy hablando particularmente de todo el grupo Nexos, de todo el grupo Letras Libres, antes Vuelta, y cuando no están allá, tienen casa allá, se van a visitar a Fernando Sabater, a llevarle chismes y cualquier cantidad de cosas. Han arrastrado a esta campaña en contra de los gobiernos de izquierda a sus antes ídolos, los han arrastrado por el fango y los han convertido en espantajos. Vemos estas imágenes precisamente del rey de España, están tratando de defender, como dicen aquí en mi barrio, lo indefendible. Es imposible poder defender al monarca español tras esta visita en una clara estrategia mediática para sensibilizarlo. Han sido muy duras y muy puntuales las críticas en contra del rey español, no solamente aquí en México y en España, sino alrededor del mundo. Entonces, en este esfuerzo mediático, alguien, sus asesores, alguna campaña que emprendieron a favor de su imagen, le sale el chirrión por el palito, se da un balazo en el pie y acude a Valencia, lo reciben pues con indignación. El personaje, a pesar de que va prácticamente escoltado, no puede detener el clamor del pueblo, y fundamentalmente, más allá de los ataques que dicen que recibió, lo que vemos es el enardecimiento del pueblo español, el enardecimiento de los valencianos, que consideran esta visita, Vicente, como una burla en el rostro marchito, en el rostro castigado del pueblo español. Ahí vemos en estas imágenes tratando de acercarse a la gente, pero la gente simple y sencillamente lo repudia, y es un acercamiento en una burbuja. Evidentemente la burbuja estuvo a punto de estallarle en el rostro, no se consiguió. Están tratando ahí en la derecha mexicana de tratar de lavarle el rostro a este personaje. Simple y sencillamente no hay comparación. Cuando veíamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dicen es que no salió a los lugares a ofrecer ayuda, no solamente la ofreció, sino estuvo encabezándola en estas imágenes que usted tiene alrededor de todo el territorio mexicano, e iba escoltado fundamentalmente del pueblo de México. Así que si quieren entrarle por el espinoso camino de la comparación, van a salir perdidos, Vicente. Definitivamente, pero esa es la desconexión que tienen con el mexicano de a pie en los perfumados estudios de radio y televisión, mi querido Ricardo. Y a ver, ayúdanos a analizar, maestro Ricardo Sevilla, algo que preguntaba la presidenta en la mañanera del pueblo. ¿Por qué, si Cedillo quiere entablar un diálogo o informarle al pueblo de México su opinión sobre la reforma al Poder Judicial, lo hace en el Washington Post? Bueno, hoy veo a Leoncito Krause, a Krausito, aplaudir que le dieran media página o algo así al ministro González Alcántara Carrancá en el New York Times, el otro gran periódico de Estados Unidos. Merecido reportaje sobre González Alcántara en el New York Times, mientras que Pascal Beltrán del Río dice media página de la primera sección de hoy del New York Times dedicada al ministro González Alcántara. ¿Qué ves, Ricardo Sevilla? Intentos de presión también mediática desde el extranjero contra el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum.
Sí, definitivamente. Estos personajes han hecho un bloque común, un bloque en contra de lo que fue la cuarta transformación y de lo que ahora es el segundo piso de la transformación. Ellos sienten a la doctora Claudia Sheinbaum como una heredera de las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ella está imponiendo su ritmo de trabajo, está imponiendo su sello distintivo, su manera personal de gobernar, como ya hemos analizado aquí, y que es una frase que le gusta mucho, por cierto, a Enrique Krause, que tomó de Daniel Cosío Villegas, así que no pueden decir absolutamente nada. Ahora, este gusto por el extranjerismo de parte de la derecha no es nuevo, ha sido exhibido una y otra vez, que desde la época de la colonia hubo personajes que se entregaron de brazos abiertos en el momento en que se estaba gestando la independencia, decidieron darle la espalda al pueblo de México, así que tiene todo un recorrido histórico que vale muchísimo la pena hacer, pero para en este momento irnos a lo concreto, los últimos presidentes de este país priistas y panistas tienen una larga relación con las Españas. Ya no vamos a discutir por qué pensamos que son las Españas, porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Mira, Carlos Salinas de Gortari va y viene de Irlanda a Inglaterra, a España, tiene residencia en Inglaterra, tiene nacionalidad española, la obtienen justamente dentro de la época de su gobierno, pero sucede lo mismo con Felipe Calderón. Sucede lo mismo con Ernesto Zedillo. Dice y cuestiona muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿por qué si quiere hablarle Zedillo al pueblo de México, lo tiene que hacer sobre una palestra en el extranjero? ¿Por qué no lo escribe, fíjate nada más, en alguno de los diarios de circulación nacional? Estos diarios, denunció ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos de los diarios aquí en México, medios corporativos, pero ¿por qué no lo hace desde allá, desde esos medios? A estos personajes, a Krause, a Zedillo, a Calderón, les gusta mucho El País, les gusta mucho el New York Times, les gusta mucho el Washington Post, les gusta publicar en el extranjero, pero fíjate, curiosa y paradójicamente, para hablarle al pueblo, cuando sabe perfectamente que el pueblo mexicano no es que no lea esos medios de comunicación, sino que los ha leído y los ha utilizado para envolver papayas. No le saben perfectamente que Ernesto Zedillo es un mentiroso, igual que todos estos últimos presidentes de la derecha, y fíjese, ya es casi un lugar común decir que Zedillo es el tipo que por su capricho decidió convertir las deudas privadas, las deudas de unos cuantos banqueros, en deuda pública, pero a lo mejor no se repite suficiente. Ahora, hay un elemento que pocas veces se analiza en los medios de comunicación en general, el hecho de el papel que jugó Ernesto Zedillo cuando fue secretario de Educación Pública. Ernesto Zedillo, al que muchos consideran o consideraban en algún momento un tipo de poca influencia, la verdad es que se equivocan porque Ernesto Zedillo, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sí tuvo una influencia, y no fue poca, no fue pequeña, fue grande, fue perniciosa, porque antes de ser el último secretario de Educación Pública, fue, ojo, titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ya no existe la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo menos con ese nombre. Ahora, hay que recordar primero ¿qué fue la Secretaría de Programación y Presupuesto? Fue la Secretaría de Secretarías. ¿Por qué? Porque fue una Secretaría de Estado creada por Adolfo López Mateos allá en el 58, con el nombre de Secretaría de la Presidencia de la República. El objetivo, siempre desde el comienzo, fue concentrar la planeación y las estrategias de todas las demás dependencias, de todas las demás secretarías de la Administración Pública Federal. La Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que le estoy diciendo es que en la práctica fue una jefatura de gabinete, era la machuchona. Hay más, fue la cuna, Vicente, de los tecnócratas. La Secretaría de Programación y Presupuesto cobró un interés
muy particular debido a que los tres últimos presidentes priistas, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, eran tecnócratas y los tres fueron titulares de esa secretaría. De hecho, quien finiquita la Secretaría de Programación y Presupuesto es precisamente Carlos Salinas de Gortari y le da todo el poder a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, sabemos perfectamente quién es Zedillo. No solamente es una especie de apátrida, es un traidor. El apátrida pues no tiene patria, no le importa, pero no solamente no es una apátrida, sino además es un traidor porque ha golpeado a este pueblo una y otra vez. Que no se nos olviden en ningún momento Aguas Blancas, Acteal, pero también los enfrentamientos constantes. Si se está hablando de que Felipe Calderón llenó de sangre el mapa mexicano, no olvidemos también que Ernesto Zedillo hizo lo propio, los enfrentamientos una y otra vez con el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, con el EZLN, tienen que estar también vivos en la memoria. Ahora, siempre tuvo este interés porque va hablando de la autonomía del Poder Judicial. Él fue justamente el que quiso implementar o quiso sacar adelante un poder judicial que él pudiera dominar, y lo hizo a través de la destitución de prácticamente todos los ministros, y él es el que crea el Consejo de la Judicatura. Así que no nos vengan. Es un personaje absolutamente polémico desde el ángulo que usted lo vea. Si usted lo ve desde el ángulo empresarial, un corrupto marca demonio, porque fue y sigue estando, de hecho, en la junta directiva de Citigroup. Allá en Citigroup, este personaje, porque en la derecha están diciendo, fíjate nada más los cínicos que son, es que Ernesto Zedillo es el único presidente que ha decidido renunciar, aparte de su pensión como expresidente. No nos hagamos tontos, este sujeto en realidad lo que recibe de pensión del puesto que tuvo y que ahora está arrastrando por el fango valenciano, es solamente una aportación, porque la mayor cantidad le ha venido justamente de develar todos los secretos financieros a corporativos como Citigroup, por ejemplo. Ahí este señor, de acuerdo a diversas investigaciones periodísticas, han obtenido o obtuvo en su momento $3 millones de ingresos. Estamos hablando, si hacemos cuentas a esta época, que durante este señor habrá ganado alrededor de $450,000 al tipo de cambio actual. Entonces, este personaje no le hace nada renunciar a la pensión. ¿Por qué? Pues porque ha vendido los secretos financieros, ha vendido los secretos que obtuvo como jefe de Estado, algunas de las empresas más grandes y más perniciosas en el ámbito mundial. No solamente Citigroup, es Procter & Gamble, es Alcoa, es la Union Pacific. Acuérdese usted que este personaje fue asesor justamente de Union Pacific, que es la concesionaria de la compañía Ferromex. Nada más ni nada menos. Fíjate, el sujeto privatiza a los ferrocarriles nacionales de México y él mismo se hace asesor de estas empresas que los compran. Es un personaje absolutamente pernicioso y nos está hablando desde Yale, nos está hablando desde los medios de comunicación extranjeros. Es un personaje que la gente sabe perfectamente que siempre ha estado extranjerizado. Durante su sexenio, él se encargó de promoverse para que le dieran todos estos reconocimientos en el extranjero. Le dieron ahí la Orden de Isabel la Católica en España, que por cierto tiene Calderón, tiene Enrique Krause, le dan el gran collar de la Orden de Infante de don Enrique allá en Portugal, le gusta si es en Estados Unidos, si es en España, si es en Portugal, si es donde sea, en el Reino Unido. Así que estos personajes, Vicente, siempre han sido unos absolutos extranjerizantes y han querido que el ritmo a los mexicanos se les imponga desde fuera, desde el exterior, pero afortunadamente los mexicanos y las mexicanas saben muy bien de qué pie cojean
estos tecnócratas, ahora neoliberales. Así es. Oye, Ricardo, y se aferran los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a bombardear, a echar abajo lo que no pueden, porque quieren ir contra la Constitución. Bueno, veo personajes como el Junior tóxico, Claudio X González, que ya están advirtiendo lo mismo, en el mismo caminito que el exministro Cosío, ¿no? Dice, en las próximas horas México se juega el mantener una semblanza de democracia y Estado de Derecho a pesar o pasar a ser una dictadura declarada. Depende, uno, de la decisión de 8 ministros que voten a favor del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que declara como inconstitucional aspectos clave de la reforma al Poder Judicial que pretende Morena. Y dos, de que la presidenta Sheinbaum acate o no esa resolución. Si no se logra el consenso de 8 ministros a favor del proyecto de González Alcántara Carrancá, o la presidenta decide desacatar la sentencia, se vencería lo que nos resta de democracia y de orden legal. Así de importantes las próximas horas. Y en ese sentido también escuchaba a Álvarez y Casa y a estos personajes, creo que fue en Radio Fórmula, hablar ahí con Azucena Oresti, y fíjese nada más, los personajes, ¿no? Moreira, Álvarez y Casa, precisamente hablar de este tema. Vamos a escuchar. Creo que sigue sin entenderse, Emilio, la magnitud de la decisión de mañana, la relevancia de la Suprema Corte. Si se aprueba el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá y no acata el Poder Judicial y el Legislativo, ¿cuáles son los escenarios en la vida real a los que nos podemos enfrentar? La entrevista que te dio el ministro Juan Luis González Alcántara es muy revelador. Incluso el escenario que ahora nos presentaste con el diálogo de la presentación de Claudia Sheinbaum era justo ese escenario. Es decir, ya se había causado instrucción, ya estaba cerrada. Incluso lo dijo, pueden hacer una nueva reforma constitucional si quieren, pero la interpretación la hace la Corte. Y previó exactamente este escenario en tu conversación. Y lo que dijo el ministro tiene que ver justo con una crisis constitucional. Lo que eso puede implicar no solo es una crisis de confianza, no solo que la presidencia reitere el desacato, es decir, no han obedecido jueces, pero no obedecer a la Suprema Corte va a prender todas las alertas internacionales de que México entra a una etapa de república bananera. No se respetan las resoluciones judiciales, no se respeta la Suprema Corte, ningún inversionista va a tener confianza después de si Claudia Sheinbaum decide hacer eso. Mañana puede ser un día quiebre para México en términos de la no atención neutral al desacato por parte de la presidencia y a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay respeto a las instituciones, que una mayoría espuria, efectivamente, la que tiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, están llevando a México al camino del autoritarismo. Raúl, ¿qué dices? ¿Cómo ves, Gracias, mi querido Ricardo Sevilla? Ya está cantada la narrativa, ¿no? La advertencia. Y se han quedado cortos de regresar a lo que dijo Cosío. Y si desacata la presidenta, se le puede destituir sin necesidad de ir por el juicio político para quitarle el fuero. Escucho tus comentarios, querido Ricardo Sevilla. Esto es un desatino absoluto y lo saben ellos perfectamente, y lo que sorprende es que les abran los foros en la derecha, que los dejen mentir a sus anchas, porque ellos mismos, siendo especialistas en derecho, a menos que no lo sean y solamente sus becarios se hayan encargado de hacer el trabajo que les correspondía, y puede ser que así haya ocurrido, esos personajes saben muy bien que lo que están defendiendo en esta narrativa es una absoluta mentira. No hay posibilidad alguna de que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda ser destituida, y mucho menos por la ocurrencia que están defendiendo Alcántara Carrancá, Cosío, todos estos personajes que no se han dado el tiempo ni la oportunidad de leer para comprender el espectro complejo de lo que significa esta discusión histórica. Hace un ratito, ustedes, tú y Toño, Vicente, estaban platicando de todos estos lujos que tienen en la Suprema Corte de Justicia, no solo en la Suprema Corte, sino en todo el Poder Judicial. Lo hemos dicho una y otra vez con datos duros. La pensión de un ministro, de una ministra de la Suprema Corte,
es 54 veces mayor que la de un trabajador, una trabajadora mexicana. Eso no les ha encendido las alertas, no ha hecho que se asomen a ver qué es lo que está sucediendo, por qué ellos tienen esos privilegios y la gente de a pie no. No se han cuestionado por qué mientras un trabajador o una trabajadora recibe una pensión de aproximadamente 5,300 pesos mensuales, ellos reciben alrededor de 286,426 pesos mensuales libres de polvo y paja, ni siquiera para gastar, porque como ustedes ya bien apuntaron, tienen derecho a transporte y no crea que les dan una tarjeta para que se suban al metrobús o al metro. No, tienen camionetas a su disposición y a disposición de sus familias. Estamos hablando de que estos personajes reciben lujos, reciben prebendas y no gastan un solo peso de su sueldo. Estos personajes se van a ir al retiro, los 8 que decidieron renunciar, entre los cuales se encuentra ahí Margarita Ríos Farjat, que es de miedo porque se cartea ahí con Lourdes Mendoza y pues estaría trabajando para ella. En fin, este tipo de personajes están defendiendo algo que es absolutamente pernicioso, personajes tramposos, y fíjate nada más, aquí me gustaría hacer énfasis en algo, porque se están proponiendo, ya se han propuesto diferentes perfiles para que integren el comité dictaminador que juzgue o que decida sobre cuáles son los mejores perfiles para integrar esta elección extraordinaria. Pero fíjate, Piña y sus secuaces dicen, ya nos vamos. Pero como decía Pachito Rex, nos vamos, pero no del todo, porque Norma Piña ha impuesto en el comité de evaluación que propone el Poder Judicial a sus leales, a un grupo de leales. Usted los conoce porque los hemos exhibido aquí. Mónica González Contró, se estaba hablando del señor Cosío, el señor Cosío que tiene su plaza allá en la Universidad Nacional Autónoma de México y que cobra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas prácticamente sin hacer nada. Bueno, pues el jefe de ministro es Mónica González Contró porque ella es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahora, por otro lado está Emma Mesa, está Emma Molina, las tres se han manifestado en contra de la reforma judicial y tienen una larga y polémica y escamosa trayectoria. ¿Por qué González Contró forma parte de la burocracia dorada de la UNAM? Fue la abogada general de la máxima casa de estudios en épocas de Enrique Graue. Hoy es la machuchona del Instituto de Investigaciones Jurídicas, amiga de Lorenzo Córdoba de Piquete de Ombligo, la invitaban por aquí, por allá y la siguen invitando a los programas de TV UNAM, es amiga también de Piquete de Ombligo del exconsejero del INE, Ciro Murayama, que hasta donde nosotros sabemos ya debió haber regresado de su año sabático, pero nos dicen que no ha dado clase. En fin, estos personajes conforman el perfil de lo que está impulsando la tramposísima Norma Piña y en eso hay que llamar la atención, porque fíjate qué fatal sería que Norma Piña se va hasta el próximo agosto, hay que decir agosto del año 2025, mientras va a seguir cobrando, mientras va a estar calentando el asiento, mientras se va a poner los aperos que la hacen una juzgadora, pero esta señora se va, pero quiere imponer a sus perfiles. ¿Quién va a decidir sobre quiénes son los mejores candidatos a juzgadores y juzgadores? El comité de evaluación. Y ella quiere imponer en el comité de evaluación a sus propios camaradas, a sus leales, a sus cuates. Son personajes absolutamente disparatados y hoy están a favor de la reforma, pero no le estoy hablando que el año pasado estaban en contra. No, hace una semana, hace 15 días, este tipo de personajes estaban alentando incluso la llamada resistencia en el Poder Judicial. Hace una semana, hace 15 días, estaban integrando ahí, encabezando todos estos altercados en el Poder Judicial, afuera del Consejo de la Judicatura, y ellos quieren, Norma Piña, que se queden para que elijan
quién podría ser o quién no podría ser. Evidentemente, si estos perfiles son aprobados, le van a llenar el camino de piedritas a los juzgadores que sean auténticamente honrados y que estaría muy bien que integraran el Poder Judicial. Desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente. Es como es esto de la tecnología. Te saludo primero con mucho gusto, por supuesto, siempre con todo el cariño, Ricardo. Y efectivamente, a mí me llama mucho la atención, ya para cerrar este intento que continúa en las redes sociales, en las redes sociales y en los medios de comunicación corporativos. Lo decías con mucha fuerza. Lo que nos sorprende es que le abran los foros y dejen a personajes como el farsante de Emilio Álvarez y Casa ir a foros como la Cueva de los Malandros, Radio Fórmula, para mentir a sus anchas. Nos sorprende que en todo caso, bueno, pues sigan intentándolo, pero sorprende que lleven este tipo de personajazos, que crean que todavía son personajes relevantes. Y así están en todos los medios de comunicación corporativos, muchos otros, cuando pues en la realidad, yo quiero insistir hasta el cansancio, retomando un poco lo del New York Times, esa media página que le dedican al ministro golpista González Alcántara Carrancá, esa columna que escribe la momia neoliberal y conocido traidor Ernesto Zedillo para el Washington Post. Híjole, pues a lo mejor pueden cambiar la idea internacional de lo que ocurre, ¿no? Pueden hacer pensar y satanizar a la gente sobre la gestión de Claudia Sheinbaum, pero al fin y al cabo, pues la gente va a volver en un instinto patriótico tal vez, ¿no? La gente volverá a votar por la Cuarta Transformación. Esto, pues, tendrá esa repercusión. Ahora bien, no sé si te diste cuenta de la insistencia del corresponsal del periódico El Universal hoy en la mañanera sobre algún tipo de respuesta, decisión que tomara la doctora Claudia Sheinbaum en caso de que efectivamente tiren la reforma judicial. Bloqueen los ministros de la Suprema Corte de Justicia la elección de jueces y magistrados, porque esa es la única que está en cuestión en estos momentos, no la de ministros. Pero mira, a manera de cabildero, este reportero que me parece apellida, no se llama Salvador, pero no sé cómo se apellida, pues ahí estuvo, insiste en algo que la doctora Claudia Sheinbaum era siempre muy seca, muy cortante, hasta que no decidan no vamos a actuar, hasta que no decidan vamos a esperar a lo que diga la Corte y con eso actuaremos. Lo que pues nos da a conocer que están con los pelos de punta con esta decisión que se tomará mañana. Y pues esto aunado a lo que declara el mismo Álvarez y Casa ahí en la Cueva de los Malandros con Chayucena Oresti en Radio Fórmula. Dice que esto está vinculado incluso a la decisión en la Suprema, a la decisión de la elección acá en Estados Unidos, cuando, pues no sé si es por ignorancia, ¿no? Pero él sabe, hay que saber que probablemente mañana por la noche no tengamos un resultado definitivo debido a lo cercana que va a estar esta elección. ¿Qué opinas de todo esto, Ricardo? Ya para cerrar. Sí, Toño, hay que estar muy atentos y muy al pendiente porque estos personajes se han encargado de hacer y llevar a cabo golpes lesivos, no letales, porque no han logrado ser letales afortunadamente, pero sí han dado golpes traperos, puñaladas por la espalda al pueblo de México. Entonces van a hacer de todo por tratar de echar abajo que insisto, y lo voy a decir hasta el cansancio, es un texto constitucional, está ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. La doctora Claudia Sheinbaum dice puntualmente y con energía, esto ya es una constitución vigente, estos personajes se están tratando de legislar, ese no es su papel. Hay tres poderes en México, el poder ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en este momento, está el poder legislativo, integrado por las dos cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ellos legislan, el poder judicial, que hoy ya sabemos, en teoría se debería dedicar a otra cosa, a defender a la Constitución, a defender al pueblo de México. Se dedica a las grillas y se dedica a la política, a impulsar a perfiles para tener secuestrado ese poder. No se dedican a eso, pero no solamente no se dedican a eso, Toño,
ahora se quieren dedicar a algo que no les compete dentro de la Constitución, se quieren dedicar a legislar, no forma parte del Poder Judicial legislar, quieren tirar una Constitución, quieren escupir sobre ella cuando su tarea fundamental es guardar y respetar a la Constitución. Lo que está haciendo, lo apuntas muy bien, Alcántara Carrancá, es fungir como un cabildero, y la doctora Claudia Sheinbaum hace muy bien exhibirlo hoy. Dice, Alcántara Carrancá, y lo dice todo, con nombre y apellido, lo que quiere es negociar. ¿Negociar con quién? Se pregunta la presidenta. ¿Con la presidenta? Si lo único que hice yo fue publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, porque ya estaba aprobado. Se hicieron todos los pasos, se llevaron a cabo todos los pasos para poder llegar hasta ese momento en que se votó, ya se discutió hasta el cansancio, participaron ahí juzgadores, pues jueces, ministros, magistrados, estuvieron ahí, estuvieron animando la discusión, la conversación, incluso en términos ya iracundos, en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como en radio y en televisión, los medios viejos que ya casi nadie ve. Ahí estuvieron haciendo su ensarapado, estuvieron haciendo de todo, tratando de tirarla, no lo consiguieron, ya es un texto constitucional. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Es tratar de desconocer la Constitución. El día de mañana se discutirá. Vamos a ver cuáles son estas resoluciones a las que llegan los ministros y las ministras, ya que ya anunciaron la mayoría su renuncia. Ahora, hace muy bien la presidenta al poner en su lugar a este personaje. A mí me parece que es un personaje anecdótico, no sé quién sea, ni la verdad me interesa mucho saber quién es este reportero recalcitrante. Lo escuché haciendo esta pregunta reiterada, y la doctora Sheinbaum dice, estamos preparados en el gobierno para cualquiera de las dos. Volvemos el miércoles a platicar sobre este tema, y mañana se discute en la Suprema Corte de Justicia, y la doctora Sheinbaum propone a este personaje que platiquen el miércoles ya cuando se sepa la determinación, y ahí viene el plan. Esto a mí me parece muy bien, porque eso quiere decir que la presidenta Claudia Sheinbaum no cede a lo que pueda ocurrir, no juega al oráculo, no, hay escenarios posibles y ellos están preparados para uno y para otro, y los medios de comunicación, aunque traten de meter preguntas con jiribilla, ella no cede, y eso, pues la verdad, hace que tenga el reconocimiento no solamente mío, creo, sino también de la población, porque ella lo que está ofreciendo son respuestas contundentes a preguntas, la mayoría de las veces maliciosas, y siempre con una sonrisa. Se pensaba que no iba en la derecha, que no iba a poder conducir este tipo de escenarios, pero se equivocaron completamente. Ha sido equívoco tras equívoco, Toño, pero vamos a estar muy pendientes de esta discusión, porque si usted ya sabía quiénes son los traidores a la patria allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora, a partir de mañana, ya va a saber quién se sacó el cuchillo del cinto y se le va a la patria y a México en contra. Yo anticipo que son 8, ya los conoce usted, pero mañana vamos a saber hasta dónde llegan, mi querido Toño. Pues sí, y yo, mira, tengo también la idea de que seguramente es que uno tiene que pensar bien, ¿no? De que prevalecerá la justicia, de que precisamente están considerando cómo van a pasar a la historia. Pero el problema de todo esto, Ricardo, y querido público consentidor, es que muchos de ellos creen verdaderamente que pues están haciendo algún bien por México, ¿no? Al mantener sus privilegios y sus prebendas. Imagínense, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa mañana. Mientras tanto, querido Ricardo, yo quiero agradecerte como siempre por este análisis tan a fondo y tan profundo que nos haces de lo que está ocurriendo en estos momentos frente a la decisión de esos ministros de la Suprema Corte de Justicia en algo que no tendrían por qué determinar, que es si se puede evitar que se elija a los jueces y magistrados, y algo que, bueno, pues ocurre a la par de precisamente esas elecciones de los Estados Unidos. Querido Ricardo, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Claro que sí, mi querido Toño. Hay que estar muy al pendiente porque ya ve usted que hasta Ernesto Zedillo está entrando al quite desde los medios de comunicación corporativos y extranjeros, tratando de hablarle a una población que vive y que padece y que tiene 58 veces menos una pensión que estos ministros hijos de la guayaba. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales o sígame porque no soy Venom. Es que ya vi 2 veces la película, me la tuve que soplar, no es nada buena. Síganos en nuestras redes sociales para que podamos informarles sobre este y otros casos. Rápidamente, Toño, muere Quincy Jones, el gran productor, el que llevó a cabo USA for Africa, el productor de Thriller, este álbum emblemático de Michael Jackson, muere Quincy Jones, así que la industria musical está de luto, la auténtica industria musical, incluso la de los 70s y particularmente la de los 80s, así que, pues bueno, sigamos informando, Toño, síganos aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y estamos pendientes, muy pendientes a la información, mi querido Toño. El escritor y periodista Ricardo Sevilla, siempre con toda la información, incluso hasta el último momento. Muchas gracias, querido amigo. Gracias a ti, Toño. Oiga.